Y aquí estamos para contestar cualquier inquietud desde el punto de vista periodístico, pero también desde el punto de vista informativo, con las leyes, las últimas noticias en las leyes y las modificaciones en los temas migrantes. Sabemos que este gobierno, la administración de Donald Trump, cambia y modifica la ley cada cierto poco tiempo. Eso no es usual o no era usual en los Estados Unidos, pero ante esta crisis migratoria, todos los migrantes tenemos que estar atentos a estas modificaciones. Carolina, sin duda usted mismo lo ha dicho, usted ha trabajado como reportera, también investigadora y productora en diferentes cadenas incluso, y hoy lidera News by Franco desde Estados Unidos. Desde esa experiencia es importante consultarle, ¿cómo describiría el momento migratorio que atraviesan los latinos y también, desde luego, los ecuatorianos en Estados Unidos? Bueno, realmente News by Franco es una pequeña empresa de temas de comunicación y ahora, desde la época, la crisis migratoria en el 2004, con un tema migrante. Entonces estamos muy contentos por ese lado. Pero estamos tristes por el otro. Creo que no solamente la comunidad ecuatoriana, sino la comunidad latina en sí en los Estados Unidos está viviendo una crisis marcada por un gobierno fascista como es la administración de Donald Trump, en donde el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, ICE, que por sus siglas en inglés significa que son los policías o los agentes que generalmente están en las fronteras y actúan como policías de inmigración, que no es lo mismo que un policía normal en cada ciudad. Estas diferentes instituciones, así como las cortes de inmigración, han creado un terror dentro de nuestras comunidades. Antes usted tenía cortes normales, tenía sus citas de inmigración cada 6, 8 meses, inclusive. Hay algunos aplicantes de asilo, que es lo que se le conoce como un alivio migratorio cada 2 años. Ahora no, están poniendo las cortes seguidas y muchas personas no quieren ir. ¿Por qué? Porque en las cortes, no solamente en la ciudad de Nueva York, sino en todo Estados Unidos, ahora hay oficiales de ICE, que son estas personas encapuchadas que el gobierno contrata para luego de que las personas salen de sus audiencias y cuando a veces el juez de manera totalmente legal le da otra cita de migración, las personas son aprehensadas. O sea, ya ni siquiera están seguros en las cortes. Por eso es que muchos no desean ir hacia audiencia de corte normal. Pero no ir también es un delito. No ir es un delito y el delito es orden de deportación, que significa que si saben dónde usted vive, pueden ir a buscarle, como vemos en los videos en las redes sociales, y pueden aprensarlo y pueden trasladarlo hacia Texas. No importa si usted está en Nueva York, si está en Luisiana, si está en Chicago, usted va a ser trasladado a la cárcel, al correccional de Delay en Texas y luego es repatriado a su ciudad, a su país de destino. Recording in progress. Carolina, ¿finalmente este es un escenario más restrictivo tal vez que años anteriores o de pronto se intenta publicitar esto por parte de la administración de Donald Trump para que los migrantes tengan miedo y no viajen a Estados Unidos, no migren a Estados Unidos? Bueno, realmente yo soy ecuatoriana, nacida en el Ecuador, migré a este país en el 2003 por asuntos de trabajo, vivo aquí casi 18 años, voy para 19, y en todo ese término de tiempo, en la administración de Obama, en la administración de los Clinton, en la administración de Biden, nunca presencié ni vi lo que está pasando en la administración de Donald Trump. Creo que el mensaje de discriminación, el mensaje de pánico, el mensaje criminal también creo que es directo a la comunidad latina. Recordemos que hay 2 estadounidenses que perdieron la vida en unas manifestaciones en Minnesota, en Minneapolis. Entonces, no, es la primera vez que se ve algo así y pues la comunidad migrante acá también está bastante aterrorizada por las cosas, situaciones que están pasando, pero nosotros como compañeros, como compatriotas, como líderes, como se quiera llamar, creo que nuestro trabajo es más que aconsejar. Primeramente, la única persona que puede aconsejar un tema legal es un abogado. Aquí no cualquiera puede aconsejar, es un delito. Yo diría que más que aconsejar, lo que nosotros hacemos es guiar, que conozcan las leyes. Y una vez que conozcan las leyes, la persona es la que decide qué camino tomar. Quiere vivir en una situación de bajo perfil, lo que se dice, no quiere regularizarse, quiere autodeportarse, y muchos que se autodeportan, el gobierno les paga el pasaje. Realmente quien tiene la última palabra es el migrante. Creo que nosotros, o al menos mi trabajo, es informar. Nosotros en la compañía nos aseguramos eso, de informar, de dar esta información cuando nos contratan para las consultas y la persona, el migrante, es quien decide.
que se ve mucho e impacta, ¿no? Más que nada en redes sociales. Ha cambiado mucho, desde luego, la vida del migrante. Se esconden bajo la nieve, se están creando especies de comunidades en donde se protegen incluso para pedir comida, porque no pueden salir. Últimamente se dio el caso de una madre de familia que había estado por semanas oculta con su hija. Ella salió porque su hija le pidió comida, salió y la detuvieron. ¿Qué, aparte de este tipo de situación, cómo ha impactado todo esto en la vida diaria del migrante? Bueno, creo que lo que sucedió con esta madre también en Minneapolis, ella estaba con su hija como en una bodega y habían comprado comida para 2 meses hasta que la comida terminó y la madre tomó precaución, le ha dejado a la niña de 11 años pasaporte a quien llamar y efectivamente cuando salió, aunque se escondió, se ven los videos que se esconde como en un carro ya un poco viejo el auto o algo así, igual logran los agentes de ICE detenerla. Pero también recordemos que acabamos de pasar el caso de Lian Cornejo Ramos con su padre Adrián, y todo esto conmocionó no solamente a la comunidad migrante, sino al mundo político estadounidense. ¿Por qué lo digo? Porque sacó la cara, por decirlo así, por nuestro pequeño niño, el congresista demócrata Joaquín Castro, y gracias a una orden judicial del juez Fred Beery, pudo Adrián y Lian hoy están en libertad, están de regreso en Minneapolis. Sin embargo, en un tweet, en la cuenta X, en una publicación, el presidente Donald Trump dice que eso es un error y que el padre puede ser apresado. O sea, ni siquiera se respeta la decisión de un juez. Pero regresando al caso de la menor ecuatoriana, sabemos que ya la madre está en el Centro Federal de Lake, Texas. Es ahí donde ya, como quien dice, es el último lugar donde van nuestros compatriotas migrantes y luego son deportados. La niña está sola, no hay familiar, está en manos de una organización y sabemos que la niña, como entró por frontera, califica el programa de una visa juvenil que le daría su residencia en los Estados Unidos, pero hay que ver qué pasa con la madre, si desde Ecuador, cuando ella arribe a Ecuador, el deseo sea que la niña regrese a Ecuador o se quede y pida este alivio migratorio, este alivio humanitario que se llama la visa juvenil. Ya eso depende de la madre. Pero cada día vemos estos casos de Lian, de esta niña, de esta madre, y cuántos casos no son revelados. Esa es una idea de la crisis migratoria que estamos viviendo. Carolina, pero ¿qué realmente es lo que está pasando? Estamos hablando tal vez de solo de personas con antecedentes, ojo a esto, o también de migrantes que estaban en procesos que sí son legales. Esa es una excelente pregunta. A ver, según la Cancillería, que no son datos oficiales, hay 2 millones de ecuatorianos que viven fuera del país, el 10% de la población del Ecuador. De esos 2 millones, de esos 2,4 millones 800 mil, el primer destino es Estados Unidos. Ahora bien, en el tema que usted me indicaba, la pregunta que me hacía es muy importante porque antes solamente se apresaba y cuando inició esta campaña, ¿no? De que vamos a deportar a los criminales, no sé si ustedes le recuerdan, era una campaña directa a los criminales. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas personas que tienen felonía, o sea, delitos graves, violación, muerte. Pero ahora, hoy en día, si usted vino con una visa de turista, al entrar en el aeropuerto le dan 6 meses, el oficial de la TSA. Muchas personas se quedan 5 meses y regresan, otras no. Entonces, si pasa esos 6 meses, usted está caminando, está en un bus, entra un agente de ICE, le pregunta por su identificación y va a haber un ejemplo que su pasaporte dice 6 meses y usted está pasado con dos, pongamos hipotéticamente. Es suficiente para decirle usted está arrestado, usted está ilegal en este país y va a ser deportado. No veíamos eso antes, ahora lo vemos. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora no solamente es que usted va a ser deportado o puede ser apresado porque tiene una orden de deportación o porque es un criminal que no necesariamente entró por frontera. Puede ser que entró por avión, que puede ser que se regularizó, pero cometió delitos. No, ahora también, y si usted infringe una visa, ahora también hay residentes que le están revocando las residencias permanentes porque se dieron cuenta que en ese proceso usted tuvo una orden de deportación, sí, pero hay algo en inmigración que se llama el perdón, el 601, y se paga por un perdón. Eso no importa. Igual los están apresando. No sé si ustedes han visto las noticias que dicen, era residente y no le dejaron ingresar. ¿Por qué? Al país.
porque se dieron cuenta que en esa aplicación había un orden de deportación, los tuvieron que... Ahora, nada es seguro. Yo siempre digo cuando me piden un consejo, no puedo dar un consejo, pero sí una opinión. Nada es seguro. Trate de regularizarse. Si su visa dice 6 meses y no quiere pasar este proceso tan difícil, pues regrese al territorio, en este caso el Ecuador. Ahora hay un asunto también que quisiera tocarlo y al menos yo lo veo muy importante, ¿no? Cuando uno migra, cuando las personas migran, van con un anhelo de pronto de llevar a la esposa, de llevar a los hijos. Uno de los temas que más preocupa es la cancelación o paralización de procesos de reunificación familiar. ¿Esto qué significa para las miles de familias que llegan años, llevan muchos años esperando reencontrarse, Carolina? Bueno, efectivamente en el gobierno de Joe Biden se anunció que quienes estaban en espera quiere decir de esposo a esposa, esposa a esposo, o de hijos a padres. Esa es la primera línea inmediata cuando uno solicita. Cuando uno es una persona ciudadana y solicita a su esposo, esposa o padres, ¿verdad? O hijos menores de 21 años. Esa es la primera línea, porque si son de hermanos, hermanos dura 15 o 20 años. Pero la primera línea, esposo, padres e hijos menores de 21 años, es inmediata. En el gobierno de Joe Biden se hizo un gran anuncio en el Ecuador que por medio de una carta se podía, la persona que estaba esperando, en ejemplo en el Ecuador, podía venir a Estados Unidos y esperar aquí ese ajuste de estatus, lo que se llama esa reunificación familiar. Bueno, en diciembre del 2025, el gobierno de los Estados Unidos, por medio del Departamento de Seguridad Nacional de HS, canceló la reunificación familiar. No solamente a Ecuador, sino a Cuba, Colombia, El Salvador, Haití, Guatemala, Honduras. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora usted no puede esperar en Estados Unidos. Usted tiene que volver al Ecuador a esperar su turno de visa. eh, no puede ya esperar más. Si usted espera aquí, ya está esperando de manera ilegal, o sea, ya no estaría en estatus y eso puede complicar su aplicación. La famosa forma 785, que es el ajuste, o la 130, que también es el ajuste de estatus. Entonces, imagínense cuántas personas vinieron con esas cartas de la reunificación familiar, padres, hijos, esposos, a esperar aquí con su familiar ciudadano. Ya no. El anuncio fue hecho en enero 2025, efectivo enero 15, 2026. Tienen que volver porque hay riesgo. Pueden, vamos a decir, tumbar esa aplicación. O sea, hay riesgos. Muchos que pensarán volver, pero hay otros que no van a volver. Entonces, ¿qué van a pasar con esas aplicaciones? Ahora, hay que aclarar algo. Si la aplicación ya fue aprobada por el departamento de HS, creo que podrían permanecer, pero las aplicaciones que no han sido aprobadas, esas personas, esos aplicantes tienen que volver, sea Ecuador, Guatemala o estos 7 países que el gobierno de Donald Trump canceló el paro humanitario. Importante sobre el acuerdo del tercer país. Se ha mencionado, realmente yo sí tuve que leer algo al respecto, les soy honesto, se ha mencionado el llamado acuerdo del tercer país y para la audiencia, ¿no? Que no maneje el término, ¿qué implica esto, Carolina? ¿Qué es el acuerdo del tercer país y cómo cambia el destino de quienes buscan asilo? Porque la mayoría que se iba años atrás decían, estoy con asilo, ¿no es cierto? Usted ya algo tocó al principio sobre el tema, pero ahora todo esto cambia. ¿Cómo ha cambiado también esta forma? Bueno, es importante mencionar que cuando una persona aplica al asilo, ¿verdad? Y en su corte final, en la corte, ya en la última corte, hay una pregunta que todos los jueces hacen en todas las cortes de los Estados Unidos, no solamente en Nueva York, en Michigan, en Florida, en Washington, es si usted pierde el caso y es deportado y es aplicable para una deportación, ¿a qué país usted quiere volver? Y muchas personas, si son ecuatorianos, van a decir Ecuador. Y hay personas que dicen, bueno, honorable juez, si yo soy deportado a Ecuador, me van a matar porque allá me quisieron asesinar, etcétera, etcétera. Entonces, la persona puede decir, yo no quiero ir a Ecuador porque mi vida corre peligro. Entonces el juez le dice, bueno, usted califica para que vaya a Honduras, para ser deportado a Guatemala, para ser deportado a Haití. Y la persona tiene que aceptar. Entonces el gobierno le da 30 días a usted para salir del país, no, y irse a ese país, no irse a Ecuador. Pero, aquí viene el pero. El gobierno del Ecuador firmó un acuerdo con Estados Unidos, en donde aplicantes de asilo no ecuatorianos, escúchese bien, no ecuatorianos,
pueden escoger a Ecuador como ese tercer país. O sea, por ejemplo, yo soy de Guatemala y yo digo que no quiero ir a Guatemala, pero quiero ir a Ecuador. Entonces, el gobierno del Ecuador aceptó que 300 personas por año pueden escoger a Ecuador como ese tercer país, como ese país de destino y no el país original de la persona aplicante. Por eso que se llama el tercer país seguro. Ecuador se convierte en una nación receptora de solicitantes de asilo que buscan llegar a Estados Unidos. Imaginémonos, esto es algo terrible, me parece, este acuerdo, porque primeramente tengo entendido que Ecuador vive una crisis de seguridad y personas con antecedentes, que no sabemos qué tipo de antecedentes de otros países llegan a nuestra nación. Yo creo que en la política migratoria que es terrible. Es como un puente más o menos que se hace. ¿Qué tiempo tiene que permanecer aquí esta persona o este cupo de personas que lleguen al Ecuador para intentar llegar a los Estados Unidos? No, recordemos que de Estados Unidos, por ejemplo, yo soy de Guatemala y ese tercer país que yo escojo es el Ecuador. Si voy a Ecuador, prácticamente como refugiado, pues ahí tendré que hacer mi vida. Entonces son 300 cupos al año. Es terrible, me parece terrible en un país como el nuestro, que nuestra propia seguridad nacional no es segura. Haber aceptado 300 cupos al año de personas con antecedentes de otros países, me parece que es algo bastante preocupante, pero sobre todo un descuido de la política internacional. Lina, sí, sí me gustaría tratar ya luego con un poco más de un tiempo ampliado solamente sobre este tema que me parece bastante importante y de conocimiento justamente muy prioritario para los migrantes, más que nada para los, bueno, no solo para los ecuatorianos, ¿no? Sino para todos los latinoamericanos que se encuentran en los Estados Unidos. Ahora, ante este panorama, usted creó un servicio de asistencia migratoria, es lo que también ha indicado que no da asesoría, sino consejos. ¿Qué tipo de orientación pudiese recibir hoy un migrante y qué errores debería evitar para no poner en riesgo su situación legal? Bueno, realmente cuando nuestros clientes vienen a nosotros, también tenemos un cupo de 10% de nuestros servicios totalmente gratuito. Por ejemplo, a veces conozco personas en la calle, en el tren, y yo me les acerco, les pregunto. No utilizamos tarjetas, pero les doy mis datos. También tenemos un 10% de nuestros servicios que son totalmente gratuitos. Y realmente, como decía al inicio, les pregunto cuál es su situación, qué han hecho, porque aquí también hay organizaciones que hacen este tema totalmente gratuitos, versus a un abogado que acá cuesta 10, 12 mil, 15 mil dólares y muchos de nuestros migrantes no tienen ese dinero. Entonces acuden a notarios, a las oficinas de servicio para que llenen aplicaciones, pero hay algunos temas migratorios que no es llenar una aplicación o no es dar una carta, como muchos creen que porque usted es ciudadano doy una carta de referencia. Creo que eso es hasta una ofensa. Aquí hay cosas más profundas. Por ejemplo, pagar una fianza si alguien está detenido y ya hay que pagar una fianza. Antes cualquier persona podía pagar una fianza. Ahora tiene que ser residente o tiene que ser ciudadano. Acompañar a alguien a ciertas cortes donde no existe traductores en español, ese tipo de servicios damos. También llenamos algunas formas, pero más que cuando llenamos la forma antes, nos gusta mucho educar. Usted sabe para qué es esta forma, usted sabe cuáles son las consecuencias de que usted aplique esto, si no va a las cortes va a pasar esto. O sea, al menos yo me aseguro bien que la persona que estamos atendiendo, más que hacer un pago o es un servicio, más que eso, tratamos de educar. Eso es muy importante para nuestra compañía, que tratemos de educar, porque quizás hoy estamos nosotros, mañana no vamos a estar, pero el cliente queda educado. ¿Qué tiene que hacer y qué puede hacer? Y sobre todo, ¿cuál es la fuente? La fuente no es Carolina. La fuente no es News by Franco. La fuente es el Departamento de Estado, las páginas de ICE. Les mostramos cómo llegar a ellos en español para que no sean víctimas de fraude, porque también hay muchas personas que son víctimas de fraude. Entonces, antes de esa asesoría o ese consejo, está la educación. Carolina, ¿y cómo llegamos a News by Franco? ¿Cuál es Bueno, el medio de sí, contacto? nosotros Tal vez un solamente, número de teléfono, una dirección o redes sociales. sí, nosotros solamente atendemos por referidos. O sea, una de las cosas que tenemos como regla es que atendemos.
atendemos a alguien que nosotros hayamos atendido a un familiar de esa persona, o sea, personas nuevas no es permitido, es una regla, es una ley que tenemos en nuestra empresa. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de entrevistas y nos piden el teléfono, decimos, bueno, nos pueden mandar un mensaje en Estados Unidos al 347-357-3759 y que pongan la vía en el programa. Entonces nosotros sabemos, oh, ok, esa persona estuvo sintonizando este programa. Pero si van a la oficina, así no podemos atender. Tiene que ser un referido. Ok, bueno, ahí ya queda clarísimo. Tiene que ser un referido igual, pero le puede servir también como referencia el haber visto la programación, ¿no? Por supuesto. Es más, la vamos a sacar íntegra para poderla colgar en nuestras redes sociales. Carolina, agradecemos mucho, desde luego, Carolina Franco, por acompañarnos desde Estados Unidos con este análisis claro y responsable sobre la realidad migratoria. Carolina, sus últimas palabras hacia la audiencia. Bueno, mis últimas palabras es que si usted nos está escuchando ahora, tiene un familiar cercano que está en Estados Unidos y no está regularizado, el mensaje es claro. Cuídense. Si tienen una orden de deportación, no pueden estar en una dirección donde la corte tiene. No estamos supuestos a aconsejar esto, pero tampoco podemos aconsejarle a alguien que esté en un lugar donde la van a ir a buscar. Cuídense mucho, protéjanse. Y algo muy importante, si usted tiene hijos menores de edad que están con usted y también entraron por frontera o están de manera irregular, vaya donde un notario, vaya al consulado ecuatoriano, busque un abogado ecuatoriano y haga un poder. Si algo le llega a pasar a usted, ¿en dónde y con quién quedan sus hijos? ¿Cuál es su última voluntad?